Buenas tardes, bienvenidos todos a la sesión general del hospital. El tema de hoy, como ustedes pueden ver, es acerca de una enfermedad que es extremadamente frecuente, el virus de varicela zóster, y vamos a hablar también de la vacunación. Tengo el gusto de presentarles a un ginecobstetra, un buen amigo nuestro, el doctor Alejandro Salazar y Sánchez. Es médico ginecobstetra, egresado del Instituto Nacional de Perinatología, y tiene posgrados en mastología. Él se dedica mucho a lo de cáncer de mama, entonces también tiene una amplia experiencia. Él tiene sus estudios de posgrado en Barcelona, en Coruña, España, y trabaja aquí también en la Ciudad de México. Entonces, muchas gracias, Alejandro, por venir, y vamos a escucharlo con atención. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación al doctor Tinoco. La verdad es que esta sesión estaba planteada para solo el grupo de ginecobstetricia, sin embargo, esta información es una información que nos compete a todos, a todas las áreas, a todas las especialidades. La verdad es que todos vamos a ver pacientes con comorbilidades que en algún punto pueden ser afectados por esta reactivación del virus de la varicela zóster. Muchas gracias, doctor, de verdad. Pasamos a la cancha central en términos tenísticos, que me gusta bastante. Y bueno, un poco, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí, pienso que por dos razones. Yo me empecé a conocer esta vacuna ya desde hace tiempo en Estados Unidos, en el año 2017. Desafortunadamente, en el año 2020, mi madre sufre un mieloma múltiple y parte de su tratamiento, aparte de sus terapias, sus anticuerpos, tenía que tomar prácticamente 2 gramos de aciclovir todos los días durante 2 años para evitar la reactivación de este virus de la varicela zóster. Entonces, cuando esta vacuna llega a México, pues yo fui de los primeros que me interesé muchísimo por tenerla en mi consultorio y decirles a las pacientes que era importante hacer esto. Y esto me ha llevado a que he vacunado más de 700 pacientes en este lapso de 2 años, y yo creo que eso es una de las cosas que me han traído aquí, que tengo experiencia en la vacunación, tengo experiencia en los efectos, yo mismo ya me la he colocado, o sea que puedo hablar de voz propia lo que es esta vacuna. El tema que la compañía me ha encomendado el día de hoy es precisamente tratar todas estas afecciones crónicas de pacientes que vemos nosotros todos los días en la consulta y que pueden ser susceptibles de tener una mayor incidencia de infección por herpes zóster, y asimismo cómo el herpes zóster puede hacer que estas enfermedades, estas comorbilidades se agraven simplemente por la infección. Entonces, sin más preámbulo, este es un poquito mi conflicto de interés. Como dijo el doctor, soy ginecólogo también, tengo estudios de subespecialidad en mama y cirugía oncoplástica, y ahorita estoy en el Hospital Español. Este es el contenido de la plática, estos son los puntos que vamos a tratar. Primero, una pequeña introducción sobre el herpes zóster y el impacto sobre las comorbilidades subyacentes. Estas son las enfermedades que vamos a tratar: enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas, asma, diabetes mellitus, enfermedad renal y otras afecciones claves como enfermedad cardiovascular, enfermedad mental grave, sobre todo trastorno depresivo mayor y trauma físico. Entonces, una pequeña introducción sobre el herpes zóster. El herpes zóster es causado por la reactivación del virus de la varicela zóster. En estudios poblacionales se ha visto que hasta el 99.5% de la población mexicana ha estado expuesto al virus de la varicela zóster. Si bien no todos han manifestado las vesículas, sí hemos estado en contacto con el virus, y este virus no se va, este virus se queda con nosotros. Y el herpes zóster es una infección que se caracteriza por un dolor agudo y que va a hacer muchísimas veces, va a trastornar la calidad de vida de los pacientes. Las complicaciones son bastante comunes. El riesgo de tener una neuralgia postherpética, que es que el dolor dure más allá de 3 meses, es casi hasta del 30%, y el herpes oftálmico, que es una complicación grave del herpes zóster, lo cual puede causar incluso ceguera, puede afectar entre el 5 y el 25% de los pacientes. Herpes zóster cada vez se va a presentar más
en la población. ¿Y por qué? Porque la población está envejeciendo y entonces al envejecer pues también va a tener un mayor número de comorbilidades. Hay estudios que se han hecho que se dice que sí, ahora nuestra esperanza de vida es mayor, pero no vamos a vivir más tiempo sanos, sino vamos a vivir más tiempo con enfermedades controladas. Entonces, por eso es que esta incidencia de infección por herpes zóster va a seguir aumentando en las próximas décadas. Entonces, es muy importante que haya una mayor concientización entre nosotros y entre los profesionales de la salud para que cuando nosotros detectemos pacientes que veamos en nuestra consulta con enfermedades crónicas, con trauma físico, con estrés psicológico agudo, nosotros debemos de recordar que son pacientes que tienen una mayor predisposición a sufrir ataques de herpes zóster y que podamos nosotros hacer esa función primaria que hace un médico de evitar que un paciente se enferme. Al final, pues nadie los felicitará por prevenir una enfermedad, pero ustedes mismos saben que están haciendo algo bueno por la gente. Y además, aparte de más allá de lo que pueda decir yo, lo que pueda decir la empresa farmacéutica, ya son más de 18 recomendaciones nacionales de muchísimos países que avalan el uso de vacuna de herpes zóster recombinante en población inmunocompetente de más de 50 años. Casi en todo el mundo se recomienda usarla en pacientes de más de 50 años y hay otros países que la recomiendan más allá de los 60, pero la mayoría más de 50, pero también hay muchas recomendaciones de países como Alemania, Suiza, Estados Unidos, Italia, España, que incluso también ya la recomiendan en pacientes que tienen comorbilidades, incluso empezando desde los 18 años de edad. Entonces aquí esta gráfica me gusta mucho, ¿por qué? Porque aquí podemos ver cómo hay un grupo de enfermedades que van a hacer que se incremente el riesgo relativo de padecer herpes zóster de acuerdo a la comorbilidad. Depresión, asma, diabetes mellitus tienen un RR 1.24, enfermedad renal crónica 1.29, enfermedad cardiovascular 1.3 aproximadamente, EPOC 1.4, pero trastorno depresivo mayor, estrés psicológico 1.47 y trauma físico hasta 2 veces RR. Si bien en estas enfermedades el estrés psicológico y el trauma físico nada más va a ser temporal mientras el paciente está sufriendo de esta eventualidad, en las otras enfermedades, pues este riesgo se va a mantener durante toda la vida que el paciente padezca esta condición. Asimismo, no es lo mismo tener solamente una comorbilidad a tener más, ¿no? O sea, no es lo mismo solo ser diabético para tener incremento de riesgo de herpes zóster, sino que si eres diabético y tienes enfermedad cardiovascular, pues vas a tener un muchísimo mayor riesgo, como podemos ver en esta gráfica, sobre todo en pacientes de más de 65 años que llegan a tener, como muchos de nuestros pacientes, vemos que aparte de que sean diabéticos, pues tienen dislipidemia o que aparte tienen enfermedad cardíaca, incluso sus riesgos pueden aumentar hasta 4 o 5 veces de riesgo relativo entre más comorbilidades tengan. Y bueno, también, asimismo, se sabe que el herpes zóster, cuando tienes un ataque, no se cura. O sea, te puede dar una recurrencia. Herpes zóster en la población general normalmente tiene tasas de recurrencia entre el 5 y el 7%, pero se ha visto que en pacientes con enfermedad renal crónica esto puede ir hasta el 30%, en dislipidemia un poquito más, en diabetes mellitus alrededor de un 24%, hipertensos aproximadamente un 22% más. O sea, pacientes que tienen comorbilidades tienen más riesgo de tener herpes zóster varias veces en su vida. Y bueno, vamos a empezar a desglosar, después de estas generalidades, lo que es una por una. Y vamos a empezar con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que principalmente tiene una limitación del flujo aéreo. Va a haber una obstrucción progresiva del flujo aéreo y se debe a varias anomalías respiratorias y en los alvéolos. Se dice que la prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la población general es aproximadamente del 10%. Y los principales factores de riesgo pues es el fumar, el empleo a largo plazo en condiciones donde hay muchos químicos, polvo, antes cuando había asbestos, o incluso en el hacinamiento también es un importante factor de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Y bueno, se caracterizará por tos crónica, que a menudo puede ser el primer síntoma, disnea crónica progresiva, producción de esputo y sibilancias, o incluso también opresión en el pecho. Pero también puede haber algunos efectos sistémicos. Es muy común en el EPOC que el paciente tenga depresión o ansiedad precisamente por esa falta de aire. Y en el EPOC grave, pues el paciente puede tener también fatiga, pérdida de peso, pérdida de masa muscular e incluso anorexia. En cuanto a por qué los pacientes con EPOC pueden tener más riesgo de herpes zóster, la verdad es que todas estas enfermedades se van a relacionar a un proceso inflamatorio de bajo grado crónico. Y sabemos que los procesos inflamatorios de bajo grado crónico a la larga van a llevar a una desregulación del sistema inmune, a una inmunosenescencia. Esta respuesta inflamatoria que tienen los pulmones, precisamente al estar expuestos a estos irritantes, van a hacer que aire quede atrapado en los alvéolos, va a haber un remodelado del tejido, del bronquio, el músculo se pone un poco más tenso, hay un estrechamiento de las vías respiratorias y un exceso de mucosidad, y esto va a conllevar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, si bien la EPOC, en cuanto a los mecanismos potenciales por los cuales puede aumentar la susceptibilidad de herpes zóster, pues todo se va a terminar en una inflamación crónica y a una desregulación inmunitaria. La EPOC va a ocasionar un deterioro en la inmunidad sistémica mediadas por células. Va a haber una disminución en la citotoxicidad de las células natural killers en sangre periférica, pero también va a haber una reducción de la capacidad fagocítica de las células sanguíneas periféricas como monocitos, macrófagos y células polimorfonucleares. Y el EPOC por sí solo se va a considerar una... Me fui para atrás. En sí mismo, el EPOC se va a considerar un fenotipo de envejecimiento avanzado. Se va a observar entonces una desregulación inmunológica significativa, tanto como sucede en el envejecimiento. Pero entonces no solo va a haber un incremento de riesgo de herpes zóster por la propia enfermedad, sino también por los tratamientos. Se ha visto que muchos pacientes con EPOC reciben tratamientos con esteroides, y los corticosteroides, ya sean inhalados o ya sean sistémicos, van a ocasionar una inhibición en la síntesis de citoquinas inflamatorias, va a haber una reducción en el número de células presentadores de antígenos y por ende una disminución del pool de células T, que son nuestros principales mecanismos de defensa contra infecciones, y sobre todo de la inmunidad específica contra el herpes zóster. Aquí se presentan una gran cantidad de estudios de los últimos 20 años donde se ha visto que pacientes con EPOC tienen un incremento de riesgo significativo de desarrollar herpes zóster que va desde 1.24 de riesgo relativo, hay estudios que van incluso hasta 1.4, incluso hay uno que llega hasta 2.77 RR. Pero lo más interesante es esto, la asociación de los tratamientos. Cuando un paciente no usa corticosteroides, el riesgo queda respecto a los controles, o sea, sin EPOC es aproximadamente de 1.6, pero cuando se usan corticosteroides inhalados, este riesgo puede llegar hasta 2 RR, pero en corticosteroides orales el riesgo puede ser incluso hasta 3 veces más de que desarrollen un ataque de herpes durante el primer año después de una exacerbación. Este estudio que está aquí abajo igualmente es un estudio que se hizo en España, igual en pacientes que no usaron corticosteroides tuvieron un incremento de riesgo de herpes zóster de 1.45, pero al usar esteroides inhalados para su tratamiento de EPOC esto puede subir hasta 1.61. Entonces, en conclusión, el riesgo de herpes zóster es mayor en pacientes con EPOC que utilizan esteroides, ya sean inhalados u orales, con ambos. Y también, ¿cuál va a ser el impacto si ya sabemos que el EPOC puede ponernos más propensos a tener un ataque de herpes zóster? El herpes zóster también puede agravar
a un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se ha visto que los pacientes con EPOC y herpes zóster son pacientes que van a tener más dolor agravado y que van a utilizar mucho más los servicios públicos de salud, las hospitalizaciones y medicamentos, más que un paciente que no padece de estas enfermedades. Asimismo, se ha visto que el 26% de los pacientes tuvieron un agravamiento de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica después de un ataque de herpes zóster y 12% tuvieron un EPOC grave que requirió hospitalización. También contando el gasto en recursos económicos y sanitarios, se ve que un paciente obviamente con EPOC y herpes zóster pues va a acudir muchísimo más a servicios de salud y que el incremento de gasto de cada paciente por año y por mes de EPOC y herpes zóster se va a aumentar muchísimo respecto a la población general. Incluso se habla de entre $3,000 y $5,000 más en Estados Unidos en un paciente que presenta estos trastornos. Y bueno, la vacunación con vacuna recombinante para el virus de la varicela zóster, que es Shingrix, ha demostrado en sus dos estudios pivotales, SOE 50 y SOE 70, que si la eficacia vacunal en pacientes inmunocompetentes es hasta de un 97% de protección contra herpes zóster, también en pacientes con comorbilidades no disminuyó prácticamente mucho su eficacia. En trastornos respiratorios como EPOC, la eficacia vacunal ronda el 84.5%, por lo cual es una vacuna sumamente segura y efectiva también en pacientes que padecen este tipo de enfermedades. Y hay recomendaciones en muchísimos países para vacunar contra herpes zóster, específicamente en pacientes con EPOC. En Estados Unidos, las directrices de la CDC, en Alemania, en España, en Italia, en Suiza, incluso en Canadá, en la provincia de Quebec, ya se recomienda ya en el informe GOLD, que es un informe que utilizan los neumólogos de recomendaciones sobre tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya recomiendan la vacuna a partir de los 50 años y en dos países como en España y como en la provincia de Quebec, incluso a partir de los 18 años ya se puede vacunar pacientes contra herpes zóster si tienen esta comorbilidad. Entonces, en cuanto a el primer resumen sobre EPOC, el EPOC es una enfermedad que afecta a más de 329 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad heterogénea cuyo componente principal es la inflamación. Los pacientes con EPOC pues, tienen un incremento de riesgo significativo de padecer ataques de herpes zóster y también de complicaciones como neuralgia postherpética. Y los pacientes con herpes zóster, los pacientes con EPOC, que utilizan esteroides orales o sistémicos, inhalados o sistémicos, tienen mayor riesgo de tener un ataque de herpes zóster. La eficacia vacunal de la vacuna en estos pacientes es hasta del 84% y varios países recomiendan la inmunización con vacuna recombinante para varicela zóster para estas personas que viven con EPOC. Y ahora pasamos a asma. El asma igual es una enfermedad, una inflamación crónica de las vías respiratorias y los síntomas pueden desencadenarse por ejercicio o exposición a irritantes. Se estima que hasta un 4% de la población vive con asma. Sin embargo, esta enfermedad parece que es un poco subestimada. En realidad debe haber más pacientes con asma en el mundo y creemos que el asma es una enfermedad que solo afecta a niños, pero no, o sea, el adulto también puede tener crisis de asma. Los factores que contribuyen al desarrollo y a la exacerbación del asma, bueno, en el hogar hay alergenos, pelos de gato, de perro, hay sensibilizantes ocupacionales, infecciones, humo de tabaco, todo esto y la predisposición genética, pues pueden hacer que los pacientes tengan más riesgo de padecer de asma. Lo que sucede en la fisiopatología del asma, pues básicamente
va a ser desencadenado, va a afectar a la vía respiratoria normal, un agente desencadenante, ya sea un contaminante, un virus, un alergeno, alguna bacteria, va a aumentar la permeabilidad vascular, va a haber una inflamación aguda que va a ocasionar esos síntomas de vasoconstricción. Posteriormente pasará a una fase de inflamación crónica donde va a haber una liberación de varios factores mediadores inflamatorios y citoquinas, factores de crecimiento, va a haber un remodelado de las vías aéreas y esto va a estrechar aún más la luz de estos bronquios. Entonces, ¿por qué el asma va a incrementar el riesgo de herpes zóster? Los mecanismos potenciales, pues asimismo se va a asociar a un deterioro de la función de las células inmunitarias, va a haber una menor cantidad de células de Langerhans, va a haber disminución de células dendríticas, basófilos, mastocitos, reducción de la inducción de interferones gamma, y esto va a hacer que la respuesta innata inmunitaria sea defectuosa y va a conducir a una señalización antiviral ineficaz o ineficiente. Asimismo, el asma también va a sesgar al sistema inmunitario adaptativo, a la respuesta Th2, que las respuestas Th2 son las respuestas que desencadena el sistema inmunológico en atención a alergias, a alergenos. La Th1 es la que actúa a nivel intracelular, que es la que más sirve para atacar infecciones. Entonces, esta respuesta inmunitaria que va a disminuir la inmunidad Th1 para prevenir la reactivación del herpes zóster va a hacer que herpes zóster se pueda reactivar con una mayor predisposición en pacientes con asma. También, asimismo, como en EPOC, muchas veces el asma se trata con esteroides, como habíamos comentado. Los esteroides también, cuando se usan por más de ciertas semanas, va a inhibir la producción de citoquinas inflamatorias, va a alterar la función de las células presentadoras de antígenos y por ende la disminución de las células T. Aquí se presentan una cantidad de estudios que respaldan esta información. Hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis donde se ve que los pacientes con asma tienen un riesgo relativo mayor que la población general de padecer ataques de herpes zóster con RRs que van hasta 1.3. Y igualmente los pacientes que utilizaron corticosteroides van a tener un mayor riesgo de padecer un ataque de herpes zóster. Y en cuanto a neuritis postherpética y herpes zóster oftálmico, también existe un mayor riesgo, así como sucedió con EPOC, que los pacientes tienen un 1.2 más riesgo incrementado de hacer neuralgia postherpética y también hasta un 1.9 de hacer herpes zóster de tipo oftálmico, que es una de las complicaciones, como mencioné, más graves del herpes zóster. Igualmente, los pacientes con asma y herpes zóster fueron pacientes que requirieron más servicios de salud, más pacientes fueron hospitalizados, más pacientes acudieron a servicios de urgencias, más pacientes recibieron tratamientos y el incremento de costos en pacientes con asma con herpes zóster fue alrededor de $3,000 más hasta después de 12 meses del ataque. Asimismo, como en EPOC, la vacuna contra herpes zóster, Shingrix, pudo disminuir el riesgo de herpes zóster en pacientes asmáticos hasta un 88.8% según los estudios SOE 50 y SOE 70, que son los estudios pivotales. Igualmente, en países como en Estados Unidos, Alemania, España, Suiza, y en Canadá se recomienda la vacunación en pacientes asmáticos de más de 50 años, incluso en España y en Quebec, en pacientes de más de 18 años con asma, se le puede sugerir al paciente que se pueda vacunar aunque no haya tenido 50 años. Y en cuanto al resumen del asma, bueno, se dice que asma afecta aproximadamente a 274 millones de personas en el mundo. Los pacientes con asma tienen significativamente un riesgo mayor de padecer herpes zóster respecto a los pacientes que no lo tienen y mayor riesgo de complicaciones como neuralgia postherpética y herpes oftálmico.
La vacuna es sumamente eficaz, hasta 88.8%, y muchos países recomiendan la vacunación en este tipo de pacientes. Ahora bien, nos vamos a mover hacia diabetes mellitus, que casi no hay en México, ¿no? O sea, ostentamos, pienso que el tercer país del mundo con más pacientes con diabetes mellitus. Y bueno, esta es una enfermedad que básicamente se caracteriza por hiperglicemia. Estas anomalías metabólicas son el resultado de una secreción inadecuada o defectuosa de insulina, y la hipoglucemia crónica también puede producir otros daños, otros fallos orgánicos. En el mundo hay más de 1.3 billones de pacientes con diabetes mellitus. La mayoría, el 5%, bueno, van a ser diabetes mellitus tipo 1, pero la mayoría van a ser diabéticos mellitus tipo 2, que son los que se van a asociar más a factores ambientales, ¿no? Como metabólicos, sobrepeso, mala alimentación, sedentarismo, malos hábitos higiénico-dietéticos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus y por qué la diabetes mellitus puede alterar la inmunidad, hay factores genéticos que van a ocasionar una inflamación y autoinmunidad, y esto va a llevar en los diabéticos tipo 1 a una destrucción de las células beta del páncreas, ¿no? Esto todos lo sabemos desde la carrera de medicina. Pero en la diabetes mellitus tipo 2 lo que predominará entonces serán los factores medioambientales, y esta inflamación y este estrés metabólico va a ocasionar una disfunción en las células beta. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 2 va a haber una secreción inadecuada de insulina, pero también va a haber una menor capacidad de los tejidos a responder a esta insulina. Al final, ambas van a llevar a hiperglicemia y a diabetes. Las complicaciones a largo plazo, pues todo el mundo las conoce: retinopatías, nefropatías, neuropatías, enfermedad arterial coronaria, enfermedad periférica, e incluso eventos vasculares. Y obviamente también va a haber una mayor susceptibilidad de infecciones, incluyendo herpes zóster. Todo el mundo sabemos que a los pacientes diabéticos descontrolados les va a costar muchísimo más trabajo resistir infecciones o curarse de infecciones, porque un nivel elevado de glucosa en sangre va a tener un efecto supresor sobre el sistema inmunitario, y la inmunidad mediada por células específicas contra el virus de la varicela zóster es menor en las personas diabéticas respecto a las personas que son sanas. Entonces, aquí están los mecanismos potenciales por los cuales diabetes mellitus puede incrementar los riesgos de herpes zóster. Por un lado, va a haber un trastorno en la inmunidad humoral, va a haber un deterioro de la inmunidad mediada por células, incluyendo las respuestas de células T1. En segundo lugar, la hiperglicemia a largo plazo va a ocasionar apoptosis de las células polimorfonucleares. Va a haber una inflamación crónica que va a aumentar el número de citocinas proinflamatorias. Y en tercer lugar, va a haber una disminución de las respuestas inmunitarias innatas por polimorfonucleares, también monocitos y macrófagos. Esto al final va a llevar a una disfunción del sistema inmunitario adaptativo, pero también del sistema inmunitario innato, y eso nos va a llevar a un mayor riesgo de infecciones de cualquier tipo, pero también de herpes zóster. Aquí presentamos una gran cantidad de metaanálisis y trabajos donde está claramente la relación incrementada de riesgo entre diabetes mellitus y herpes zóster, hasta del 2.1 RR en este estudio del año 2019 que se condujo en España. Aquí más estudios, igualmente de hasta 1.6, 1.5, hasta 2.64 en pacientes en este estudio también que se publicó en el año 2020. Entonces existe una clara relación entre diabetes mellitus y herpes zóster, y también asimismo hay una mayor incidencia de presentar complicaciones en pacientes diabéticos. Hay más riesgo de presentar neuralgias postherpéticas, hasta 1.19 RR respecto a los pacientes que no son diabéticos. Pero también lo más importante es que los pacientes diabéticos, a diferencia que los pacientes que no lo son, el riesgo de padecer neuralgia postherpética más allá de 6 meses alcanzó tasas hasta de 1.18% RR respecto a los que no son diabéticos. Y también algo bien interesante es que si bien nos cuesta trabajo
mantener las cifras de glicemia en un paciente diabético, se vio que los pacientes que después de diabéticos que después de tener un ataque de herpes zóster, hasta un 24% de los pacientes tuvieron descontrol de sus cifras de glucosa, lo cual no es nada despreciable. O sea, hasta una quinta parte de los pacientes diabéticos tuvo descontrol de sus cifras glucémicas, con lo que esto le cuesta al internista y al endocrinólogo controlar. Asimismo, los gastos asociados incrementaron aproximadamente $5,000 en los pacientes diabéticos que después tuvieron un ataque de herpes zóster respecto a los que solo eran diabéticos o a los que solo padecieron un ataque de herpes zóster. ¿Por qué? Pues porque demandaron también más visitas médicas, más hospitalizaciones y más reajuste en sus medicamentos. Igualmente que para las otras enfermedades, la vacuna recombinante para el virus de la varicela zóster es sumamente eficaz en pacientes diabéticos, alcanzando tasas hasta del 91.2% de eficacia según los estudios pivotales. Igualmente que para las otras enfermedades, países como Estados Unidos, Alemania, España, Italia y algunas provincias de Canadá recomiendan mucho la vacunación de pacientes con esta comorbilidad, incluso igualmente en pacientes de menores de 18 años, tanto la ADA como la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y la Asociación de Endocrinología de Taiwán, donde es un país donde tienen muchísimos pacientes con diabetes y que se complican a edades muy tempranas. Ellos recomiendan la vacunación desde los 18 años. Entonces, como resumen, la diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por hipoglicemia. Hay una cantidad enorme en el mundo de pacientes con esta enfermedad. Estos niveles elevados de azúcar, de glucosa, van a hacer una desregulación en el sistema inmunitario y va a poner al paciente mucho más propensa a ataques de herpes zóster y de neuralgia postherpética. La vacuna es sumamente efectiva en este grupo de pacientes, alcanzando tasas de hasta de 91.2% y una gran cantidad de países que recomiendan la vacunación en este grupo de personas. Y ahora pasamos a enfermedad renal, y no se me aburran porque vamos como a la mitad. Muy bien, enfermedad renal, esto es bien interesante porque los pacientes con enfermedad renal son de los pacientes que más riesgo tienen. Enfermedad renal crónica, incluida la enfermedad renal terminal, va a incluir afecciones en los riñones como insuficiencia renal, enfermedad renal poliquística, enfermedad renal por diabetes, cálculos renales y nefropatías por IgA. Se dice que hasta un 9.1% de la población padece este tipo de enfermedades y lo más grave es que los pacientes con enfermedad renal crónica van a llegar a enfermedad renal terminal, muchos de ellos, y que el 50% van a morir por enfermedad vascular, enfermedad coronaria, pero el 20% van a morir por infecciones, porque van a tener una menor capacidad de combatir las infecciones. Los factores de riesgo predominantes para enfermedad renal crónica, pues ya lo sabemos: diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías o antecedentes familiares de insuficiencia renal. Entonces, la fisiopatología, por un lado, en la insuficiencia renal crónica los riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre y sus toxinas como deberían. Estos van a tener una incapacidad de eliminar sus desechos y los riñones se van a poder dañar por diferentes causas, como las que ya habíamos comentado y que tenemos acá. Pero también por obstrucción prolongada de las vías urinarias. Para los que hacen urología, las hiperplasias prostáticas benignas, los cálculos, los tumores renales también pueden llevar a enfermedad renal crónica. Esta enfermedad renal crónica va a hacer que además haya una retención de líquidos, electrolitos y desechos del organismo, lo cual va a llevar a complicaciones en las que se pueden incluir edema, hipertensión, edema pulmonar, cardiopatías, debilitamiento de los huesos. Los pacientes tienen más riesgo de sufrir osteopenia o osteoporosis, daño neurológico por uremia y sobre todo respuestas inmunitarias debilitadas. Y el daño irreversible de los riñones también nos puede llevar a que estos pacientes requieran ya sea de hemodiálisis, diálisis peritoneal o incluso hasta de trasplantes renales. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos potenciales por los cuales la enfermedad renal crónica pudiera incrementar los riesgos de herpes zóster?
En enfermedad renal crónica, bueno, estas toxinas urémicas, el estrés oxidativo, esta disfunción endotelial e inflamación de bajo grado nuevamente, inflamación crónica de bajo grado, va a llevar a un deterioro de la función inmunitaria tanto innata como adaptativa. Va a haber una disminución de células T, de células B y de neutrófilos. Y por otro lado, en la enfermedad renal terminal, también la sobrecarga de volumen va a llevar a lo mismo, a un deterioro de esta función inmunitaria adaptativa, pero también a la función inmunitaria innata. Va a haber una actividad reducida de monocitos y neutrófilos, y esto va a poner a los pacientes en un mayor riesgo de sufrir cualquier tipo de infecciones, entre ellas herpes zóster. Tenemos una gran cantidad de estudios, asimismo, metaanálisis, donde se ha establecido la relación entre el riesgo de herpes zóster en pacientes con enfermedad renal respecto a los controles. Incluso se habla desde riesgos relativos de 1.28 hasta 1.65, incluso más. Interesante que en pacientes con trasplante renal, obviamente por los medicamentos inmunosupresores, puede haber hasta 8 veces más riesgo de tener un ataque de herpes zóster. Los de diálisis peritoneal también más de 3 veces de riesgo, y los de hemodiálisis 30% más. Este también es un estudio muy interesante donde también se manifiesta lo mismo, ¿no? Que en pacientes con enfermedad renal terminal con hemodiálisis tuvieron un incremento de riesgo de 1.43 RR de tener un ataque de herpes zóster, pero los de diálisis peritoneal más. Incluso en este estudio hasta 15 veces más riesgo en pacientes trasplantados de sufrir un ataque de herpes zóster. Pero lo más interesante es este estudio. O sea, no solo la enfermedad renal pone al paciente con un mayor riesgo de herpes zóster, sino el herpes zóster también va a deteriorar la función renal de ese paciente. Si bien se ha visto que no es lo mismo solamente tener enfermedad renal y herpes, tener enfermedad renal, herpes y diabetes pone al paciente en mucho más riesgo de progresar a una enfermedad renal terminal. Si tiene herpes zóster y hipertensión, hasta 5 veces más riesgo de terminar en una falla renal terminal. Y si tiene herpes, diabetes e hipertensión, hasta 8 veces. Pero lo más interesante es esta gráfica. Si bien un paciente se dice que va a tardar aproximadamente 8 años de evolucionar de enfermedad renal crónica a enfermedad renal terminal, en pacientes que sufrieron un ataque de herpes zóster, esto se puede adelantar hasta 2 años. O sea que es posible que esta enfermedad pueda deteriorar el riñón más rápidamente que cualquier otra cosa. Por eso es que hay que poner mucha atención en estos pacientes que tienen enfermedad renal y poderles evitar este problema. Igualmente, la vacuna contra herpes zóster recombinante Shingrix logró tener una eficacia altísima en pacientes con trastornos renales, incluido enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal, con una eficacia vacunal hasta del 86.6% de las veces. Y generalmente no hay vacunas, hay muy pocas vacunas que tengan estas tasas de eficacia como muestra esta vacuna, principalmente contra este virus. Igualmente hay recomendaciones específicas en muchísimos países del mundo, en Estados Unidos, igualmente en Alemania, España, en Suiza, en la provincia de Quebec. Las guías de CADIGO, son las guías para tratamiento de enfermedad renal, recomiendan la vacuna contra herpes zóster en pacientes con enfermedad renal crónica. Incluso también hay países como España y Canadá que desde los 18 años ya lanzan una recomendación para vacunar pacientes con estas enfermedades contra herpes zóster. Y en el resumen de la enfermedad renal crónica, pues bueno, estas enfermedades incluyen cualquier afección que dañe los riñones y su capacidad para filtrar los desechos. La acumulación de toxinas pues y el estrés oxidativo, la inflamación derivados de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal van a deteriorar las respuestas inmunitarias, tanto innatas como adaptativas, lo que los va a poner en mayores susceptibilidades para recibir cualquier tipo de infecciones, entre ellas herpes zóster, incluidas sus complicaciones. Y en el estudio, en los análisis post-hoc de los estudios pivotales de esta vacuna contra herpes zóster en pacientes con enfermedad renal crónica,
su eficacia vacunal fue alrededor del 84.5% y hay muchísimos organismos y muchos países que ya recomiendan la vacunación en este grupo de pacientes. Y bueno, estamos ya en la última parte de la plática. Vamos a ir a las otras afecciones claves, a afecciones cardiovasculares, enfermedad mental grave, que está tan de moda, y el trauma físico. Además de EPOC, asma, enfermedad renal, diabetes mellitus, también existen otras afecciones que pueden incrementar los riesgos de herpes zóster, entre ellas las afecciones cardiovasculares, enfermedad mental grave y traumatismo. En cuanto a las afecciones cardiovasculares, la enfermedad arterial coronaria la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y la mayor carga de enfermedad en el mundo. En estas enfermedades cardiovasculares vamos a agrupar a la enfermedad arterial coronaria, a la enfermedad cerebrovascular, a la cardiopatía congénita, a la cardiopatía reumática, a la enfermedad arterial periférica, a la trombosis venosa profunda y al embolismo pulmonar. Se dice que casi 32% de todas las muertes mundiales se van a deber a enfermedad cardiovascular. Y los principales factores de riesgo, pues todo el mundo los conoce: hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y, bueno, obviamente diabetes, obesidad, sobrepeso, dietas poco saludables, sedentarismo, excesos de consumo de alcohol también. Entonces, cada vez hay más pruebas que sugieren, ya perdí el curso, que sugieren que las enfermedades cardiovasculares también tienen componentes inmunológicos que pueden aumentar la susceptibilidad a las infecciones. Hay una desregulación del sistema inmunitario y de las vías inflamatorias, las cuales pueden desempeñar un papel muy importante en estas afecciones, entre ellas la arteriosclerosis, la cardiomiopatía, la falla cardíaca, la hipertensión, el infarto, la enfermedad pericárdica, los trastornos del ritmo y la cardiopatía valvular. ¿Y cómo lo van a hacer? Los principales mecanismos es que esta desregulación metabólica de monocitos y macrófagos e hiperinflamación va a producir un exceso de nutrientes, va a haber un aumento de la expresión del inhibidor PDL1. Los inhibidores PDL1 son los inhibidores de la muerte celular programada y su ligando, que es el L1, en las superficies de las células inmunitarias. Esta inhibición de la activación, proliferación, supervivencia y funciones efectoras de las células T van a conllevar a una inmunidad adaptativa específica del virus de la varicela zoster defectuoso. Entonces, los acontecimientos cardiovasculares van a acelerar la inmunosenescencia, que repercute negativamente en la función inmunitaria y en la capacidad de combatir infecciones. Se dice que después de un evento cardiovascular agudo, hasta un año después de ese evento cardiovascular agudo, se va a producir una inmunosenescencia acelerada con un aumento de la proporción de células T, CD4 y CD28 negativas, y esto obviamente va a disminuir la respuesta inmunitaria de los pacientes y los va a poner en mayor riesgo de tener una gran cantidad de infecciones. Enfermedad cardiovascular y riesgo de herpes zóster va a tener incrementos de riesgo de 1.63 en pacientes que sufrieron de infarto, con los que sufrieron ictus isquémicos hasta 1.52, falla cardíaca 1.49. Entonces es un factor de riesgo sumamente importante el tener enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular para desarrollar herpes zóster después. También está otra serie de estudios, igualmente incrementos de riesgo de 1.15, 1.22, dependiendo de la edad de los pacientes. Y lo más importante es qué hizo después la asociación entre herpes zóster y la enfermedad cerebrovascular, entre el ictus. En pacientes con ictus, en personas que padecieron de herpes zóster, se vio que en el primer mes después del ataque de herpes zóster hasta 1.78% de riesgo de pacientes hicieron un evento vascular cerebral. Otros pacientes hicieron herpes oftálmico, hasta 2 veces más pacientes hicieron herpes oftálmico. Entonces, no es solo lo que le hace la misma enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular al herpes, sino lo que también le hace el herpes a estas enfermedades. Hay una gráfica que es muy, muy interesante, que se ve cómo hubo un aumento de riesgos de eventos cardiovasculares después de herpes zóster. Se ve que los pacientes, después de un mes de haber tenido
un ictus, perdón, mal verlo al revés. Un mes después de haber tenido un ataque de herpes zóster, hasta 1.78 RR tuvieron un ictus cerebral. O sea, después de una infección por herpes zóster, hasta 70% más riesgo de hacer un evento vascular cerebral. Esto se siguió manteniendo hasta 3 meses, 1.43, y hasta un año, hasta un 20% más de riesgo de hacer un evento vascular cerebral después de un ataque de herpes. Y en el infarto también pasó lo mismo. Pacientes que después de haber tenido un ataque de herpes zóster, hasta una semana después tuvieron hasta un 68% más riesgo de tener un infarto. Este se mantuvo hasta 4 semanas después, hasta un 25% más de riesgo de sufrir un infarto después de un ataque de herpes zóster, y después se fue estabilizando hacia la semana 26 después del ataque de herpes zóster. Entonces, sí es muy importante que ayudemos a los pacientes a prevenir esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si bien las enfermedades cardiovasculares son sumamente comunes, también se ha visto que no solo van a incrementar el riesgo de tener una infección por herpes, sino el herpes mismo va a poder hacer que un paciente sufra un evento vascular cerebral o un infarto, y de una manera el incremento de riesgo es bastante significativo. ¿Y cómo podría hacerlo? Es que el virus le pasa mucho como pasaba con el COVID, que el virus es capaz de desplazarse e infectar las células de la íntima, de las arterias cerebrales y coronarias. Entonces, no es solamente que la infección por herpes zóster va a causar una inflamación sistémica, un aumento del tono simpático y de la presión sanguínea, y va a conllevar a un estado inmunológico alterado, sino que también va a producir inflamación de la placa coronaria, va a liberar radicales libres de oxígeno, citoquinas inflamatorias, va a haber un remodelado de la vascularidad, y esto va a llevar a un aumento de la trombosis. Y obviamente el aumento de la trombosis, pues claro que nos va a llevar a un evento vascular cerebral o a un infarto agudo al miocardio. En cuanto a enfermedades mentales graves, la verdad es que no me gusta el término que le pusieron, enfermedades mentales graves, simplemente serán enfermedades psiquiátricas. Es un grupo de trastornos que implican cambios en la percepción, la emoción, el pensamiento, el comportamiento, las relaciones con las demás personas. El que más vamos a abordar es el trastorno depresivo mayor. Se dice que aproximadamente hay un 10% de la población mundial que actualmente padece trastorno depresivo mayor. Los principales factores de riesgo, pues situaciones vitales estresantes. Ustedes que son médicos saben de primera mano lo que es esta responsabilidad. También las enfermedades crónicas, los daños cerebrales derivados de una lesión grave, experiencias traumáticas, abuso de drogas y de consumo de alcohol, que ustedes no deben de beber nada, me imagino, ¿verdad? Se les ve muy sanos. Antecedentes, pues obviamente infantiles de maltrato o abandono, y obviamente el aislamiento social. ¿Cómo el trastorno depresivo mayor se puede asociar a cambios en el sistema inmune? Pues el virus de la varicela zóster va a estar muy relacionado a esto. El trastorno depresivo mayor se correlaciona inversamente proporcional a la disminución del sistema inmune. O sea, entre más grave es la depresión de un paciente, su sistema inmune va a estar mucho más débil, y va a ser mayor en los pacientes que reciben tratamientos con antidepresivos. Entonces, una vez que el número de células T de memoria específicas contra varicela zóster disminuyen, pues esto va a aumentar el riesgo de que estos pacientes puedan padecer un ataque de herpes zóster. Hay muchísimos estudios igual donde se ha visto que los pacientes con depresión y estrés psicológico pueden tener elevaciones de riesgo relativo de herpes zóster entre un 18 y un 36%. En esta otra serie de estudios, igual, un metaanálisis de Mara que se publicó en el año 2020, igual vio que pacientes con depresión hasta un 23% más de riesgo de tener herpes zóster, y estrés psicológico hasta 47%. Igualmente, en pacientes, como podemos ver, con enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, incluso trastornos de sueño, depresión y enfermedad coronaria, la eficacia vacunal de Shingrix fue sumamente efectiva. En pacientes con depresión, la tasa de efectividad fue del 93.4%. O sea, a pesar de que de las comorbilidades, la eficacia vacunal no baja en todo este número esta gran serie de enfermedades. Y ya por último, vamos a hablar de trauma físico. La verdad es que este es algo que no mucha gente
sabe y está relacionada, pero incluso el trauma físico es un muy importante factor de riesgo para herpes zóster. Todos estamos susceptibles de tener un trauma físico, entre los cuales tenemos esguince, dislocaciones, contusiones, heridas, quemaduras. Todos operamos, los que operamos, y todo esto puede desencadenar que algunos factores locales puedan explicar el desarrollo de herpes zóster después de un traumatismo, ya sea que hay una estimulación directa traumática de estos nervios sensoriales, donde se puede, en estos ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal o incluso sobre la piel, que también pueden alterar la inmunidad cutánea local y permitir que el virus de la varicela zóster se desplace a estas zonas cutáneas. Hay muchísimos estudios donde se ha visto que pacientes con trauma físico pueden tener tasas de herpes zóster hasta de 2.56 RR, es muchísimo, hasta 200% más de riesgo, sobre todo pacientes, en este estudio que se hizo en pacientes con cápsulas rígidas de hombro o en lesiones como epicondilitis lateral, tuvieron hasta un 23% más de riesgo de desarrollar herpes zóster respecto a pacientes que no tuvieron ningún traumatismo. Entonces, entre el resumen de las otras afecciones graves, vemos que afecciones cardiovasculares, enfermedades mentales y traumatismo también que son muy importantes en el mundo y que cada vez hay más conforme van pasando los años, tienen un incremento de riesgo de desarrollar herpes zóster. Y también el herpes zóster mismo puede condicionar el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Hay una disminución, un deterioro de la inmunidad específica. Otra vez es la inflamación crónica de bajo grado lo que va a desregular el sistema inmune y que va a poner al paciente en más riesgo de la reactivación del virus de la varicela zóster. Y con los estudios que se han hecho se ha visto que las eficacias vacunales con vacuna Shingrix recombinante contra el virus de varicela zóster tiene tasas de efectividad en este grupo de pacientes de más del 90%. Un resumen general de esta charla es que el herpes zóster es una enfermedad que se caracteriza por dolor agudo y reducción de la calidad de vida de los pacientes. La edad y el deterioro de la función del sistema inmunológico son factores bien reconocidos del herpes zóster, pero cada vez hay más pruebas que indican que estas comorbilidades crónicas y psicológicas van a elevar aún más el riesgo de desarrollar herpes zóster. Se ha descubierto que las enfermedades respiratorias, renales, diabetes, afecciones cardiovasculares, enfermedades mentales, traumatismos físicos van a aumentar este riesgo. La vacuna contra herpes zóster recombinante Shingrix mostró eficacias vacunales entre el 84.5 y el 97% en pacientes con enfermedades coronarias, en consonancia con la eficacia que tiene en la población general y sin problemas de seguridad. Hay muchas recomendaciones nacionales a nivel mundial que avalan la vacuna con recombinante para el virus de la varicela zóster en pacientes de más de 50 años, incluso en menores. Hay varias directrices en diferentes países que la pueden recomendar en individuos con ciertas enfermedades subyacentes a partir de los 18 años. Y eso es todo lo que yo les venía a platicar el día de hoy. La verdad es que es una plática sumamente extensa, pero muy interesante. Todos tenemos pacientes con comorbilidades, todos los hemos visto, para que cuando estemos haciendo una historia clínica identifiquemos y podamos no solo enfocarnos al problema del paciente, sino también a evitarles problemas. Y estoy abierto a cualquier pregunta, sugerencia, si es que la hubiera del auditorio. Gracias. Gracias. Doctor, sobre el último punto que tocaba acerca de cirugía, específicamente, ¿habría alguna recomendación si tenemos un paciente que justo después en el postoperatorio inmediato empieza con una reacción, con una reactivación del herpes zóster, doc? ¿Habría una recomendación? Sí, el problema es que es muy difícil evitar un accidente o a veces una cirugía, y el problema es que ya nos ganó, ¿no? O sea, lo importante es tener vacunados a los pacientes antes de que ocurra el trauma. Nosotros no podemos vacunar a un paciente mientras tenga lesiones activas. O
O sea, si el esquema normal, la pauta normal de vacuna contra herpes zóster es poner la primera vacuna y la segunda entre 2 y 6 meses después, tenemos una pauta acelerada que es inicial y luego al mes, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que van a iniciar quimioterapia, podemos hacer eso, 0 y al mes. Pero, por ejemplo, si ya el paciente tiene el ataque de herpes zóster ahorita, podemos vacunarlo tan pronto como se caiga la última costra. Es la verdad. Pero ya que tiene el ataque, lo que hay que hacer es tratarlo con los antivirales. Si tratamos con antivirales en los primeros 7 días a partir del ataque, pero sobre todo en los primeros 3, es cuando vamos a poder reducir un poco más el riesgo de complicaciones como la neuralgia postherpética o el herpes oftálmico. Si ya empiezas a tratar a un paciente después de 3 días, el curso de la enfermedad ya no va a cambiar mucho. Entonces, hay que concientizar mucho a la gente, ¿no? Para poder reconocerlas. La verdad es que el cuadro es bastante aparatoso en la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, hay algunos pacientes que solamente presentan el ardor sin las lesiones, y eso, el herpes sin herpes, es más difícil. Pero las lesiones, la verdad es que después de un día ya florecen bastante bien y es un poquito más sencillo de reconocerlos. Lo importante es que la población también las aprenda a identificar y que nos llamen. Muchas gracias. No, okay. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia y le damos un aplauso más al doctor Alejandro. Muy completa su plática y les agradecemos mucho. Gracias. Pensé que estaba en la pantalla. Gracias. Gracias, Doc. Estuvo muy bien. Está enorme. Está enorme, pero está padre, estuvo muy bien. Sí. Sí, una última pregunta. Sí, doctor. En pacientes jóvenes con morbilidades como las que mencionó, pacientes de 30 y 40 años o menos, ¿se recomienda la aplicación de la vacuna antes en ese periodo de edad? Sí, doctor. De hecho, sí, ya hay varios países que ya lo tienen como una recomendación o una sugerencia en pacientes con estas comorbilidades, incluso a partir de los 18 años. Por ejemplo, puede tener un paciente que va a recibir un trasplante renal y es joven, lo ideal es que lo vacunen. A partir de los 18 años lo pueden vacunar, porque estos pacientes van a tener hasta 15 veces más riesgo de tener un ataque de herpes zóster en los siguientes años. Eso es 1500%, es muchísimo. Entonces sí hay varios países que ya la recomiendan, incluso en esos grupos de edad, y conforme vayan pasando los años, van a ser más los países que vayan incorporando en sus guías recomendar la vacunación en estos rangos de edad. Sí. Actualmente no forma parte del protocolo para pacientes renales ni en diálisis ni en trasplante, ¿verdad? Sí lo hay. Actualmente sí. En pacientes que tienen falla renal terminal, sí está recomendado. En las recomendaciones en España sí lo hacen, y en la provincia de Quebec también. En pacientes con diálisis o enfermedad renal terminal, hemodiálisis, sí está recomendada la vacunación. La vacuna no le va a afectar en nada al curso de la enfermedad del paciente y le va a evitar un problema. Sí, seguro, a ver, hay un adyuvante, esto es más bien en respuesta al doctor Galo, que tiene la vacuna, que es lo que la hace altamente efectiva, que la patente es de Glaxo y van a seguir sacando nuevas vacunas altamente efectivas. Cuando se lo pones a pacientes menores de 50 años, lo que pasa es que la reacción es muy fuerte.
les da mucho malestar general, cuerpo cortado, etcétera. La recomendación dura sería como pacientes con inmunosupresión, todos los pacientes con cáncer, todos los pacientes que tienen más de 20 miligramos de prednisona por día, todos los pacientes que tienen fármacos por enfermedades inmunomediadas, definitivamente sí, independientemente de la edad que tengan. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, entre más joven es un paciente, tiene más células inmunitarias específicas. Entonces la reacción de la vacuna va a ser mayor. Si bien es una vacuna que sus efectos principales es el dolor y el enrojecimiento del área de punción y que normalmente dura unas 72 horas, hay pacientes que sí van a poder mostrar mialgias, artralgias, febrícula, malestar gastrointestinal, incluso diarrea o vómito, pero normalmente eso no dura más de 72 horas. Ahora, en los pacientes jóvenes, como lo habíamos comentado con el doctor, es que entre más te acercas a esos 50, 40, esos pacientes sí van a tener una mayor reacción a la vacuna, pero no van a ser reacciones graves que puedan complicar a un paciente. O sea, eso va a pasar, se les va a pasar. Sí, doctor. Como lo deja ver, me parece que pues nadie nos debemos de salvar ya de la vacuna. No. Para empezar, todos los que superen los 50 años deben de tenerlo. Y algunos de los estudios que marca, que me parece que a algunos le falta fuerza, hasta 4 o 5 estudios que estadísticamente los veo débiles, pero el sustento que pone es inflamación de bajo grado. Entonces, pues todos también deberíamos de tenerla, porque simplemente si vives en la Ciudad de México, el tipo de alimentación que llevas, y un aspecto que menciona importantemente, que yo creo que más depresión es el trastorno ansioso depresivo, lo que te está llevando, porque el paciente depresivo quizá tenga una respuesta inflamatoria de bajo grado, no así el paciente ansioso. Entonces, pues quién no vive con ansiedad y quién no vive con depresión, o ambos, sin que sea una enfermedad, sino simplemente es un trastorno. Entonces aquí pues nadie nos salvamos de la vacuna, ¿no? Y esta condición nos va a llevar a que económicamente no se puede sostener una vacunación que te va a costar promedio unos 8,000 pesos para toda la población. Entonces se tiene que dar una prioridad a cierto grupo de pacientes. Ese sería uno de los puntos, y que si bien están recomendados por algunos países, las asociaciones fuertes en guías como CDC, OMS, son mucho más específicos, ¿no? Por ejemplo, en EPOC o en algo, puede ser recomendable, pero no está prácticamente incluido en guías puntualmente, ¿no? Y otro punto que creo que es muy importante es lo que te puede prevenir que no tengas comorbilidad todavía, y son los estudios que se han estado haciendo, especialmente con vacuna con virus atenuados, en los cuales se ha encontrado una reducción importante al deterioro cognitivo, a la enfermedad vascular, al deterioro cognitivo que puede ser mixto vascular o por Alzheimer. Creo que hay datos muy importantes que están saliendo ahorita. No se hicieron con Shingrix, con vacuna recombinante, sino son todos los estudios que han venido desde la vacuna con virus atenuados. Sí, doctor, tiene toda la razón, pero sí, de hecho, ya se publicaron también, incluso hace un par de meses, con Shingrix, la reducción de riesgo de deterioro cognitivo. Me imagino que en los siguientes años, pues también se incorporará esta información, pero es relativamente nuevo. No se sabe mucho por qué, pero bueno, me imagino que es lo mismo, ¿no? O sea, es disminuir el riesgo o sea, lo que el herpes le puede hacer a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, asimismo, disminuirá el riesgo de demencia vascular, que es algo que muchos llegaremos a eso, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Muchas gracias.